Y le damos ahora el uso de la palabra a Carlos Romero, profesor titular de Organización Industrial y Economía Computacional e investigador del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa, consultor asociado a GPR Economía, una consultora especializada en temas de energía, regulación y defensa de la competencia. Ha sido consultor de diversos organismos del sector público, como la Secretaría de Defensa de la Competencia de Argentina, la Secretaría de Industria también de Argentina, ENRE, o SINERMIN en el caso del Perú, URSEA del Uruguay, Superintendencia de Competencia del Salvador, ANEL de Brasil, entre otros, organismos internacionales como el Banco Mundial, CEPAL, la GIZ, IDRC, el PNUD y el BID, de fundaciones y consultoras privadas como Macro Consulting, Mercados Estratégicos, Energéticos, Development Alternatives Incorporation, FIL, Instituto Ditela, FADE, entre otras empresas privadas. El señor Carlos Romero cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata, Master of Science in Economics por la Universidad de Warwick, con un posgrado en Economía de Ditela y es licenciado en Economía. La ponencia del señor Romero es Causas y lecciones de la crisis del sector eléctrico argentino. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada quería agradecer a SINERMIN la invitación a participar en el foro. Para mí es un gran honor estar aquí. Bueno, en principio les tengo que decir, después de escuchar las ponencias de ayer, de hoy, mi mensaje es más bien no tan optimista, más bien pesimista, y las lecciones son por la negativa y no por la positiva. Bueno, ustedes lo evaluarán al final de la presentación, pero lo que les quiero contar es lo que se hizo. Perdón, esto es. ¿Él? Me parece que ahora funcionó. Perfecto. Ok. Entonces, lo que ocurrió en los últimos 10 años en el sector eléctrico argentino, ¿sí? Aquí básicamente está el temario, vamos a hablar de la crisis, o sea, por qué ocurrió, cuáles son las causas por las cuales aparecieron una serie de normativas, una serie de cambios de reglas, una serie de comportamientos muy particulares. A partir de ahí, bueno, veremos el diagnóstico y algunos aspectos que deberían resolverse en el corto plazo. En el corto plazo, bueno, hay en este momento estamos en un periodo eleccionario con una tarea muy dura para quien sea que gane estas elecciones. Bueno, empecemos por la crisis del 2001. La crisis de 2001 en la Argentina, básicamente, implicó que un cambio muy fuerte en el funcionamiento de corto y largo plazo de los mercados mayoristas de energía eléctrica y gas natural, y también obviamente afectó a las tarifas. Esto básicamente fue afectado por cambios regulatorios sectoriales y por la macroeconomía. Para que entiendan, la crisis 2001 en Argentina implicó una caída del 11% en el PBI, y en una situación con más o menos 21 o 22% de desempleo, ¿no? para más o menos ubicarnos. Esto produjo obviamente una caída en la capacidad de pago de los hogares. Como referencia, el gasto en servicios públicos de hogares pobres llegaba casi al 20%, transporte, gas, electricidad, agua, 20% del salario en servicios públicos, lo cual genera obviamente el no pago, la morosidad, inclusive en el caso de electricidad, en muy poquito tiempo las pérdidas pasaron del 10% en el área metropolitana de Buenos Aires al 15%, ¿sí? Las pérdidas no técnicas crecieron en muy poquitos meses. Bien, entonces los cambios regulatorios fueron introducidos en distintos segmentos. Aguas arriba se reguló el precio del gas destinados a las usinas y finalmente se subsidió la compra de combustibles, digamos, esto en el tiempo, ¿no? Perdón. Aguas abajo se congelaron las tarifas de gas y de electricidad y también de transmisión.
y se introdujeron subsidios específicos a la compra de energía. Y en el mercado mayorista aparecieron múltiples normas, que es lo que vamos a ver en un rato. Bueno, obviamente, como le comenté, estos cambios tuvieron que ver en gran medida con atacar otros problemas. En el caso de, digamos, distribución del ingreso era lo más obvio, los hogares no podían pagar el servicio eléctrico. Pero el tema de la transitoriedad permanente hace que si estas medidas, que tal vez podrían ser justificadas en el corto plazo, en la Argentina las tarifas no tenían subsidios cruzados, ¿sí? Eran pura eficiencia, con lo cual se generaba también algún tipo de problema. No había mucho grado de libertad para ajustar en ese sentido. Pero esa transitoriedad después tiene efecto si se mantiene mucho tiempo. Básicamente porque empiezan a caer los problemas de inversiones por la caída de las señales. Entonces, en la medida que estas medidas que se podían justificar se mantienen en el tiempo, empiezan a generar desequilibrios muy grandes que generan la necesidad de establecer nuevas medidas para resolver los problemas que las medidas anteriores produjeron. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, los subsidios que les mencioné, ahí pueden ver, bueno, llegan a 20.000 millones de dólares para el sector energético al año 2014, ¿sí? Casi 20.000 millones, es un 5% del PBI en subsidios a la energía. Los 8.900 que están ahí, que dicen CAMESA, se refieren a subsidios mayoristas e inclusive hay algo más. Eso es lo que se puede captar por CAMESA, que es el operador del mercado, quien es el que maneja los fondos. O sea, ese es básicamente el monto a 2014. Como verán, en el 2005 eran prácticamente cero. Es decir, que con el tiempo los desequilibrios empezaron a generar la necesidad de fondos para poder financiar a la distribución y a la generación. Empecemos por generación. Podemos hablar de la coexistencia de múltiples remuneraciones o remuneraciones superpuestas. Es algo común en los mercados mayoristas que los generadores, o que haya distintos tipos de generadores que cobren con distintos tipos de remuneraciones. Qué sé yo, puede haber casos de generadores que cobran a partir del precio spot, algunos casos particulares que se les paga el costo operativo. Bueno, hemos contado en este momento no menos de 11 tipos de remuneraciones distintas de generación en la Argentina. ¿Dónde empezó esto? Bueno, esto empieza en el 2003 con un cambio en la forma de determinar el precio spot. Esta resolución es la resolución 240, que lo que hace es generar un price cap en el mercado mayorista, que lo podemos ver acá, en el gráfico de la izquierda. Lo que pueden ver es lo siguiente. Hay una curva de oferta, que es la línea verde, la tradicional, ¿sí? El orden de mérito, precio igual a costo marginal, así era el mercado argentino. Todos cobran el precio spot, por lo tanto, con respecto a sus costos, reciben las famosas rentas inframarginales, que en parte serán para recuperar costos fijos, nuevas inversiones, etc. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, ahora no van a cobrar más los generadores ese precio spot, sino que se va a hacer un despacho solo con combustible, con gas, ¿sí? O sea, el único combustible que se va a tomar para calcular el precio spot es el gas. Por lo tanto, si en algún momento del día alguna máquina que usa combustible líquido tiene que entrar al mercado, se le tiene que pagar el adicional porque es más costosa. Entonces es lo que ven ahí como sobrecostos. Esto, a ver si lo puedo. Pero no me funciona nada hoy. Bueno, okay. Bueno, es el área
¿sí?, que está entre el precio spot, la línea verde, y la línea roja, que es la nueva curva de oferta. ¿Sí? Bueno, eso empieza a funcionar de esa manera. Además, ponen un precio máximo de 120 pesos por megawatt, que en ese momento era alrededor de unos $40. Como ven en el gráfico de la izquierda, 120 está por encima del precio del gas, no está operativo, ¿sí?, en muchas horas del día. Ahora, si van al gráfico de la derecha, hoy día, con la inflación, prácticamente a las 2 de la mañana o a las 7 de la tarde está operativo 120 pesos por megawatt, que es equivalente hoy a unos 12, 13 dólares. Es decir, que el único precio spot horario durante las 24 horas del día son 12 o 13 dólares, porque siempre está operativo el price cap. ¿Qué ocurre entonces? Los sobrecostos ahora son prácticamente para todos los generadores. Los de gas también tienen que recibir los sobrecostos. ¿Qué pasó con eso? Se eliminaron las rentas inframarginales. ¿Qué ocurre cuando se eliminan las rentas inframarginales? Bueno, más allá de que algunos generadores van a tener problemas de corto plazo, ¿sí?, desaparece la señal de largo plazo. ¿Sí? Desaparece la señal de largo plazo, entonces es de esperar que no ocurran inversiones. Estamos en el año 2003. Y vamos a ver el efecto que tuvo actualmente. Muy bien, entonces no se establece ningún mecanismo para compensar esa eliminación de rentas y la eliminación de la señal, y en un contexto de demanda creciente, vamos a verlo acá, empiezan a aparecer serios problemas de margen de reserva, ¿sí? La potencia instalada, es la línea azul que está arriba, empieza a crecer porque después se empiezan a poner sistemas específicos para incentivar, no, más que incentivar, directamente financiar inversiones, en la mayoría de los casos muy ineficientes. El parque se vuelve obsoleto, con lo cual la disponibilidad cae, la potencia disponible es más baja y pueden ver algunos picos en la línea roja, es el margen de reserva, ¿sí?, con márgenes de reserva del 5%. El último de todo, que ya ni siquiera es un pico, queda una línea horizontal, ¿sí? En ese momento el efecto social fue muy importante, digamos, la gente en la calle haciendo piquetes, porque en pleno verano estuvieron 10, algunos hasta un mes sin luz en las ciudades. Muy bien. Para esta circunstancia tienen que aparecer medidas correctivas. Las medidas correctivas las podemos ver por el corto plazo adicionalmente. ¿Por qué? Por la inflación se mantiene un price cap muy bajo, los generadores a ese precio spot tampoco recuperan el costo variable. Por lo tanto, en el año 2013, donde la situación ya era muy crítica, se decide regular la generación. Entonces, por resolución, ¿sí?, actualmente gran parte de los generadores están regulados con un esquema cost-plus. Se les paga un costo variable no combustible, un costo fijo y un adicional, supuestamente para algunas inversiones o inversiones de mantenimiento. Pero obviamente, como eso no alcanza, les tienen que también actualmente que subsidiar el combustible. Entonces, un ciclo combinado hoy recibe el combustible subsidiado y se le paga por cost plus, ¿sí? Estamos a 20 años o más de regulación, de reforma en el sector eléctrico, y estoy diciendo esto, ¿sí? Bien. De cualquier manera, hoy está subsidiado el precio de combustible, pero cuando no estaba subsidiado tenía un precio de 2.6 millones, 2.6 dólares el millón de BTU, ¿sí? Un precio muy bajo. El resto, obviamente, lo subsidiaba. Hoy se lo dan directamente a precio cero. Entonces, en nuestro grafiquito podemos ver que coexisten algunas
algunas generadoras a precio spot, ¿sí? Que en realidad el precio spot es simplemente le pagan los costos, los sobrecostos hasta llegar al variable. Algunas otras, como esa que dice generador 482, que es la resolución por la cual se le paga el cost plus, reciben los 3 cargos que le comenté, y el área, que aquí se ve amarilla, y además se les entrega el combustible. Bueno, empiezan a aparecer una serie de medidas correctivas, porque la situación se vuelve desesperante. En el 2008, uno de los picos implicó no hay más capacidad de generación, vamos a tener cortes. Simplemente para comentarles, Energía Plus, contratos de abastecimiento. Estos contratos de abastecimiento, la mayoría son máquinas diésel. Estamos hablando de que entraron casi 2.000 megawatts de máquinas diésel. La capacidad argentina actual es alrededor de 33.000 megawatts, ¿sí? Es decir, están hablando de energías no renovables, mejorar la eficiencia, y en los últimos años tenemos el 30% de los ingresos de máquinas diésel, a un valor promedio de los contratos de $150 el megawatt, ¿sí? Pero bueno, en situación de desesperación. Foninvenven, en este caso son ciclo combinados mucho mejores, es porque no se le podía pagar a la deuda a los generadores y le dijeron, bueno, no les vamos a pagar, pero le damos una participación en unas nuevas ciclo combinados, los generadores aceptaron, etc. Pero cada uno de estos mecanismos implica una situación particular. Por ejemplo, hay uno ahí, el 200, es el caso de las centrales nucleares. Contratos con unidades controladas por el Estado, particularmente centrales nucleares. Es decir, para financiar más o menos están pagando $90 el megawatt de las centrales nucleares. Entonces, cada caso, ¿sí? Una solución particular. Y bueno, tengo gráficos con muchos colores, porque en realidad, ¿sí? Para cada segmento de generación que entra con un tipo de remuneración, va a cobrar un precio, $150, $80, ¿sí? $12. Y esto es básicamente la generación en el 2014 por este tipo de remuneración. Obviamente, el 45% están regulados por este esquema Cost Plus, que separa los costos, digamos, lo que son, el 45 son térmicas, separan térmicas de hidroeléctricas. Y las que están en spot son básicamente las centrales hidroeléctricas nacionales. Muy bien, ahora bien, por generación tenemos esto, hay que pagar los $150. Entonces, ¿cómo se paga? La demanda, por otro lado, ve que las tarifas están congeladas. Vamos a mirarlo acá. Esto es básicamente para tomar como referencia algunas de las distribuidoras. Hay más de 20 distribuidoras en Argentina y muchas cooperativas, pero hay dos que son muy importantes, que en el gráfico de barras son Edenor y Edesur, que básicamente concentran el 45% de la demanda, ¿sí? Y después hay otras provincias, las dos que sigan son de Córdoba y Santa Fe. Entonces, hay muchas diferencias en escala, también hay muchas diferencias tarifarias. Se concentró el congelamiento de tarifas, si bien todas las tarifas cayeron en términos reales de todas las distribuidoras en Argentina, ¿sí? El congelamiento fuerte fue en el área metropolitana, en el área de Buenos Aires. Entonces, se congelan las tarifas, por lo tanto, tiene que haber un subsidio para que la distribuidora pueda pagar las compras mayoristas. Pero como se congelan las tarifas, aumenta el valor agregado de distribución, hay inflación, el incremento de salarios en todo este periodo estuvo en alrededor del 1000%. Entonces, hay que financiar el aumento del valor agregado. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando, no? Por lo tanto, tiene que haber algún otro tipo de compensación para el valor agregado de las distribuidoras. Muy bien. ¿Qué pasa? Problemas de inversiones también en distribución.
Aquí podemos ver el tema de la calidad. En el caso de, este caso es el de Edenor, ahí pueden ver el SAIFI y el SAIDI. El SAIDI aumentó entre 2009 y 2014, se multiplicó por 3. ¿Sí? En términos de la evolución de las tarifas, podemos mirar acá, hay mucha disparidad de las tarifas. Había disparidades al inicio, es cierto, en el 2001, una tarifa de una distribuidora del interior podía ser el doble, ¿sí? Hasta el doble, de lo que costaba la energía para un consumidor en las mismas condiciones en Buenos Aires. O sea, había un punto de partida. No se había hecho buenos estudios de benchmarking, análisis de frontera o cosas para saber en qué parte era ineficiencia y qué parte no. Pero esta es la situación hoy. Para una tarifa residencial de un consumidor de 250 kWh mes, en Edenor y Edesur, Buenos Aires, está pagando esos 18 pesos, es un equivalente a $2, menos de $2. ¿Sí? El consumidor EPEC es el más alto, es el de Córdoba, o sea, un consumidor en las mismas condiciones en la ciudad de Córdoba está pagando 9 veces más. La línea más baja, obviamente, es el congelamiento tarifario en Edenor y Edesur. Todos los demás vieron algún que otro aumento, todas las demás distribuidoras vieron algún que otro aumento. De cualquier manera, en el gráfico de la derecha está en términos reales. En términos reales cayeron todas. Los subsidios no alcanzan solamente al área de Buenos Aires, sino que los subsidios alcanzan a todas las distribuidoras de la Argentina. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolver esto? Primera cuestión, la pregunta es, ¿cuánto sería el aumento de tarifas para financiar un aumento de valor agregado para que las distribuidoras puedan hacer sus compras en el mercado mayorista? Es muy difícil responder esto porque no sabemos cuánto es el valor agregado. Edenor y Edesur no han tenido ninguna revisión tarifaria nunca. ¿Sí? Desde la privatización en el año 92, nunca ha habido una revisión tarifaria, ni antes de la crisis ni después de la crisis. Por lo tanto, es muy difícil conocerlo. Hay algunas estimaciones. El ajuste del valor agregado, en términos de lo que implica en aumento de tarifas, es menor que el ajuste al mercado mayorista, pero el aumento de tarifas estaría alrededor de un 400%. ¿Sí? Con lo cual, es prácticamente imposible desde el punto de vista político, digamos, de implementar. Bien, para reordenar un poquito el mercado mayorista, uno podría pensar, bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de disminuir las distorsiones, básicamente recuperando las señales de inversión provenientes, digamos, como uno de los componentes de un precio spot, pero eso no se puede hacer de manera automática. ¿Por qué? Porque la oferta está distorsionada. Podemos mirar en este gráfico la oferta actual. Esa oferta actual tiene un parque que está distorsionado por las malas decisiones de los últimos años. Si vamos a un precio spot con ese parque, y sí, el precio spot estaría alrededor de $150. Entonces le tendríamos que poner en las tarifas a los consumidores un precio de la energía en el mayorista con una oferta que no es la que hubiera correspondido si se hubieran hecho las cosas de otra manera. Entonces, uno esperaría que reordenando gradualmente, con la inclusión de energías renovables, mejorando el parque, que entren más ciclos combinados, alguna planta de regasificación para que tengan disponible el combustible, etcétera, que esa curva de oferta se iría moviendo de tal manera de tener un precio spot de mediano plazo un poquito más bajo.
Todos estos cambios se hicieron sin ningún cambio en la Ley de Energía Eléctrica de la Argentina. De la misma manera, se puede ir hacia atrás sin hacer ningún cambio en la Ley de Energía Eléctrica de la Argentina. Era tan amplio que por medio de las resoluciones lo podían realizar. La discusión que uno podría plantear acá y que se plantea realmente es si se pueden implementar contratos, dice de largo plazo, pero de corto y largo plazo, para resolver esto de manera más rápida, comenzando tal vez con la implementación de contratos por un año, ¿sí? Para dar cierta credibilidad en vez de hacerlo por resolución, para tener un poco más de tiempo y empezar a generar algún tipo de mercado de contratos. Muy bien, en distribución, obviamente hay que hacer una revisión tarifaria. Lo que yo creo es que debería haber una revisión tarifaria con inversiones comprometidas, ¿sí? Directamente en el corto plazo, porque está la situación, está el problema de calidad de servicio que existe, que debería haber una revisión tarifaria rápida, tal vez no integral, de tal manera de tener un poquito más de información sobre el valor agregado de distribución y comprometer inversiones y pagar esas inversiones. Bien, de acuerdo a un informe, que es el único que pudimos encontrar con alguna estimación de valor agregado, para poner en régimen, o sea, para llegar a una situación similar al 2010, se necesitarían alrededor de 1.500 millones de dólares en distribución, solo para inversiones, ¿sí? Anual. Para que tengan una idea, digamos, lo que está pasando este año, en febrero, dado que ya las distribuidoras no podían pagar los salarios, se les pagó a Denor y Desur alrededor de 400 millones de dólares solo para pagar salarios. Y que eso va a haber que volver a pagar, supongo que ahora a fin de año o a inicio del año que viene, nuevamente otro monto similar. Bien, el punto es, digamos, para tomar la lección. Acá hay una cuestión política realmente, ¿sí? De alguna manera, la decisión política fue congelar tarifas, me quedo atado a eso, ¿sí? No me genera problemas en el índice de precios, la gente está contenta, aunque es muy inequitativo porque termina siendo un subsidio generalizado, no solo para los pobres. Inicialmente el problema más grande lo tenían los pobres, pero actualmente no. Y la inflexibilidad política y este tema de la transitoriedad permanente, ¿sí? Esa transitoriedad permanente que requiere que todo sea transitorio, pero como es transitorio hay que volver a poner nuevas medidas transitorias. Es difícil a veces hacerle entender en el momento cero al político, digamos, que esto va a tener un efecto dentro de 2 o 3 años, o antes. Pero además, si bien todo esto apareció influenciado por una crisis macroeconómica brutal, ¿sí? Argentina tuvo muchas crisis, la de 2001 es considerada la peor de la historia. Los cambios en el sector eléctrico terminaron afectando también las variables macroeconómicas. ¿Por qué? 2 cuestiones. Problemas fiscales. Estamos hablando del 5% del PBI en subsidios energéticos. 20.000 millones de dólares al año. Hoy estamos en crisis en Argentina, pero los subsidios hay que seguirlos pagando. Segundo, problemas de divisas, restricción externa. Argentina en este momento es importador energético, importador neto. Necesita divisas para comprar combustibles, gas, fuel oil, gasoil. Necesita divisas. En el año, no tengo 2014, en el año 2013 fueron 3.000 millones de, perdón,
me equivoqué. 6.000 millones de dólares, ¿sí?, de déficit energético. Obviamente, para quien sea que gane estas elecciones, necesita definir cuál va a ser el modelo de organización industrial, tanto para electricidad como para gas natural, ¿sí?, la interfaz entre electricidad y gas natural, lo más rápido posible para dar credibilidad y permitir el desarrollo de proyectos de inversión, ¿sí?, con suma premura. Hay que explicitar claramente cuál va a ser el grado de descentralización de las decisiones, el alcance de la regulación, cuáles son las actividades que van a mantenerse en competencia, ¿sí?, o volver a estar en competencia. Los grandes usuarios que estaban en competencia fueron pasando a un esquema regulado, vuelven a estar en competencia. ¿Cuáles van a ser las modalidades contractuales? ¿Y por qué esto es importante? Porque si uno establece o va a establecer un esquema gradual, transitorio, tiene que tener un objetivo. Entonces, primero hay que definir cuál es la organización industrial, en este caso el sector eléctrico, a la cual se quiere llegar para a partir de ahí sí establecer medidas transitorias o graduales. Porque definitivamente no le va a quedar otra posibilidad al nuevo presidente que tomar nuevamente medidas transitorias. Pero hay que definir bien hacia dónde van, cuál es el objetivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Una pregunta, dice, la energía es reconocida como un servicio básico imprescindible para el desarrollo humano. ¿No cree usted que si el dinero de los estudios de impacto, que son caros, se dedicara a electrificar, se avanzaría, sería conveniente? Porque en países desarrollados no se hace evaluación de impacto para electrificar. Bueno, no sé. Hola, sí. No, asumo que sí, obviamente. De acuerdo a lo que estaba hablando, estamos inclusive en una etapa anterior a esa, ¿sí? De hecho, Argentina había avanzado mucho con electrificación. De hecho, ayer estaba hablando con alguien sobre el tema de la electrificación rural en Jujuy, ¿sí? O sea, las lecciones de la Argentina en los 90 venía acá y eran lecciones positivas, a ver cómo hicieron tal cosa, cómo están haciendo tal otro tema. Las lecciones que podemos dar hoy es todo lo contrario. Es más, tenemos que venir nosotros a tomar lecciones. Creo que la mejor respuesta a los problemas de electrificación y desarrollo lo hemos escuchado en otros ponentes. Muchísimas gracias, don Carlos Romero. Vamos a premiarlo con un aplauso nuevamente por su ponencia.